Hola, buenas noches, me escuchan, buenas noches. Sí, profesora, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas Sí, noches profesora. todos, ¿cómo están? Uy, hoy día nos estamos adelantando a nuestras clases todavía, que son el domingo, pero ustedes saben que nuestro querido Perú pues está de cumpleaños, entonces hay que festejarlos como tal, ¿verdad? Entonces por eso es que se está haciendo el adelanto de las clases para que ustedes también puedan descansar el domingo, puedan disfrutar el domingo, puedan estar tranquilos en casita. Muy bien, entonces vamos a dar inicio ya a nuestra clase, nuestra última clase de lo que es este segundo bimestre. Ustedes cada vez más cerca, ya a escasas 4 semanas, fines de semana, de poder culminar este nivel secundario. Como siempre, recordarles que las clases son grabadas. Si ustedes desean visualizarlas quizás en otro momento, pues basta con ingresar a la plataforma del colegio y las pueden ver tantas veces crean necesarias. Adicional a esto, también tenemos clases que se encuentran en plataforma. Entonces, como institución, nosotros siempre pensando en nuestros estudiantes, siempre brindándoles todo el apoyo, toda la facilidad que puedan requerir. También, como siempre, agradeciéndoles la confianza depositada hacia nuestra institución. Pero por favor que no quede ahí, hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, parientes por ahí que deseen culminar también este nivel secundario. Invitémoslos a que sean parte de nuestro colegio. Recordarles que estamos a nivel nacional, que la distancia no sea impedimento para formar parte de la familia del Colegio SANE. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra última clase ya de lo que es este segundo bimestre. Como siempre, la sugerencia de que ustedes cuenten con su módulo para que lleven la secuencia de lo que estamos realizando. Es por demás recordarles también las dudas, inconveniencias por ahí. ¿Por qué no las sugerencias? Pues encantadísima de poder escucharlos, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a empezar ya con nuestro último tema. Voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. Por favor, me Sí, se confirman si se visualiza, puede ver. profesora. Sí, gracias. Muy bien, entonces. Sí, se ve, Estamos, profesora. gracias. Estamos en el curso de razonamiento matemático. El tema que vamos a hablar el día de hoy son áreas de figuras geométricas. Ustedes ya me conocen, mi nombre es Lupe Montes. Yo estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Dudas, inconveniencias referidos a los temas del módulo netamente matemática, razonamiento matemático, pues encantadísima de poder apoyarlos. Muy bien, entonces vamos a empezar con este tema tan bonito que vienen a ser las áreas de las figuras geométricas. A veces, por decir, ¿quién no ha escuchado hablar o quizás quién no ha visto por ahí en los avisos cuando nosotros, por decir, vemos, ¿verdad? Se vende el terreno que tiene un área de 30 metros cuadrados. O en todo caso, por ahí, quiero comprar un terreno, pero lo primero que pregunto es, ¿y cuánto de área tiene? ¿Cierto? Son cosas que nosotros usamos, son cosas que nosotros vemos en nuestra vida real. Cuando nosotros hablamos de área, tenemos que entender en primer lugar que área es solamente lo que está dentro, lo que está dentro de nuestro límite, se podría decir. Como nosotros vamos a hablar de lo que son las figuras geométricas, vamos a conocer las áreas de las figuras geométricas conocidas. Tenemos el triángulo. Si me piden hallar el área del triángulo, lo que quiero conocer, lo que voy a conocer es solamente lo que está pintado de color rojo, lo que está dentro. Porque si nosotros quisiéramos hallar el contorno nada más, eso no es área, eso es el perímetro. ¿Y cuánto de perímetro tiene? Me imagino que han escuchado hablar. A veces cuando nosotros decimos, ¿y cuánto de perímetro tiene? Ah, perímetro es solamente los extremos. Sumar todos los extremos. Pero si me hablan de área, área es lo que está dentro de ese perímetro. Entonces, acá nosotros tenemos el área, por decir, del triángulo, todo lo que está dentro. Tenemos el área del cuadrado, todo lo que está dentro. Tenemos el área del rectángulo, todo lo que está dentro. Tenemos el área del círculo,
todo lo que está adentro. Tenemos el área del rombo, todo lo que está adentro. Tenemos el área del 1, 2, del pentágono. Se llama pentágono porque tiene 5 lados, porque esa figura tiene 5 lados. Por eso es que recibe el nombre de pentágono. Uy, ¿qué ha pasado por acá? A ver. Ya está. A ver. ¿Me escuchan, verdad? ¿Me escuchan? Sí, profesora, sí escucha. Sí, profesora, se escucha. Profesora, Bien, sí. pero no me pueden ver. No sé qué ha pasado por acá. A ver, ¿qué ha pasado por acá? Ya está. A ver. A ver, me parece que alguien ha aplastado algo por ahí. A ver. No me están jugando. Dejar de presentar. Ya está. Ahora sí. Ay. Bueno, voy a tener un poquito de dificultades con la cámara, por favor. Algo ha pasado con la cámara por ahí. Pero igual, nuevamente voy a compartir pantalla. Sí, no se ve nada. No se ve nada. No me van a poder ver, pero me van a poder escuchar. Voy a ver un ratito. Ups. Por favor, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Pueden ver mi pantalla? No, profesora. No, profesora. Ay, Dios, ¿qué ha pasado? A ver un ratito, ¿qué ha pasado? Por tu pantalla no se puede compartir, me sale. A ver. A ver. Un ratito, por favor. Algo está pasando por acá. A ver. Hola. Ahora sí me escuchan, por favor.
Sí, profesora. Wow. Ya, ay, no sé qué está pasando ya. Debe ser el internet que por acá está un poquito que falla. Muy bien, entonces nuevamente voy a compartir pantalla, por favor, para poder avanzar. ¿Pueden visualizar mi pantalla, por favor? Ahora me confirman. Sí, profesora. Sí se ve. Ah, ya. Excelente. Entonces estábamos diciendo que cuando nosotros hablamos de lo que son áreas, áreas son netamente lo que está dentro de nuestra figura. Porque si nosotros queremos medir, por decir, el extremo, el contorno nada más, eso es perímetro. Las áreas que vamos a conocer el día de hoy son el triángulo, el cuadrado, el rectángulo, el círculo, el rombo. Tenemos el pentágono, tenemos el trapecio, tenemos el hexágono y tenemos el trapezoide. ¿Sí? Son las áreas conocidas que nosotros vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué es el área? En matemática dice y más concretamente en geometría, porque esto es la rama. Cuando nosotros hablamos de matemática, estamos englobando todo. La matemática tiene sus ramas y una de las ramas de la matemática es la geometría. Y la geometría es la rama que se encarga del estudio de todas las figuras. Cuando ustedes ven figuras, eso es geometría. Entonces, por eso dicen matemáticas y más concretamente en geometría, se entiende por área la extensión de la superficie en una figura plana. Así, al calcular áreas es posible comparar dos figuras entre sí y de esta manera saber cuál de ellas ocupa un mayor espacio. Entonces, cuando hablamos de áreas, área es la superficie que está dentro, que está limitado por los extremos, que viene a ser el perímetro. Cuando nosotros hablamos de lo que vienen a ser áreas, vamos a hablar del cuadrado, por decir. Empezamos con la primera área. Sabemos que el cuadrado es aquel cuadrilátero que tiene sus 4 lados iguales, ¿cierto? El cuadrado tiene sus 4 lados iguales. Es un cuadrilátero de 4 lados iguales. Cuando nosotros hablamos del cuadrado, podemos trazar, dice, una diagonal. Diagonal es aquel segmento que une en 2 puntos a nuestra figura, ¿sí? Y estos 2 puntos tienen que ser no consecutivos. Tenemos un punto acá, que son llamados vértices. Unimos esos puntos, esa viene a ser diagonal. Cuando nosotros tenemos el cuadrado, podemos hallar el perímetro. ¿Qué es perímetro? Solamente la suma de los extremos. Si es un cuadrado, pues todos sus lados son iguales. A. Y si sumamos A más A más A más A, eso nos da 4A. Pero a lo que vamos nosotros es el área. Si nosotros por ahí tenemos un terreno, por decir, y nos dicen, es un cuadrado. Y lo que tú quieres saber es, ¿y cuánto de área tiene? ¿Cierto? ¿Y cuánto de área tiene? Entonces, ¿cómo nosotros hallamos el área de un cuadrado? Como sabemos que el cuadrado tiene todos sus lados igualitos, lo único que vamos a hacer es multiplicar A por A. A por A, lado por lado. Y esto lo puedo poner incluso A por A, esto es A cuadrado. O lado por lado, lado cuadrado. Imagínense si nosotros tuviéramos un terreno, me dicen, vamos a comprar un terreno. Es un cuadrado. Tiene de lado, por decir, 8 metros. Siempre cuando trabajamos con áreas vamos a trabajar con unidades de medidas, ya sea metros, centímetros, pueden ser kilómetros, etcétera, etcétera. Pero siempre con sus unidades. Es un cuadrado. Me dice, tiene 8 metros de lado. Ah, muy bien, si tiene 8, esto también será 8. Esto también será 8. ¿Por qué es un cuadrado? Sus 4 lados son iguales. ¿Y cómo hallamos el área? Fácil. Solamente multiplica 8 metros por 8 metros. Y 8 metros por 8 metros, 8 por 8, 64. Metros por metros, metros cuadrados. Por eso es que cuando nosotros compramos, por decir, o vemos ahí los anuncios, se vende un terreno de 30, por decir, 30 metros cuadrados. Siempre las unidades que nos dan también son en unidades cuadráticas, ¿cierto? Pero si es un cuadrado, ¿cómo hallamos el área? Multiplicando
lado por lado. Pero como sus lados son igualitos, entonces 8 por 8, 64. Si mi cuadrado tuviese 20 por 20, eso es 400 metros cuadrados. Entonces, de esa manera se halla el área de un cuadrado. Imagínense, a mí me dicen, por decir, un ejemplo 2. Si el área de un cuadrado o del cuadrado es, por decir, vamos a ponerle 25 metros cuadrados. Me piden hallar su lado. ¿Cuánto mide su lado? Entonces nosotros sabemos que el área de un cuadrado simplemente se le denota así. Es igual lado cuadrado, porque es lado por lado. A mí me dicen que el área del cuadrado es 25 metros cuadrados. 25 metros cuadrados. Vamos a reemplazar. Es igual L cuadrado. Todo lo que está como potencia pasa al otro lado, pero radicando con una raíz. Entonces, para saber cuánto mide el lado, tendríamos la raíz cuadrada de 25 metros cuadrados. Y la raíz cuadrada de 25 metros, raíz cuadrada de 25 es 5. De metros cuadrados se van, solo me queda 5 metros. Entonces, cuando yo tengo un cuadrado, mide 5 metros de lado, pues su área va a ser 25. Claro, porque 5 metros por 5 metros, 25 metros cuadrados. Cuando nosotros trabajamos con fórmulas, siempre tenemos que saber nuestras fórmulas y tenemos que saber de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Tenemos que saber llevar en ambos lados. Vamos con la siguiente figura geométrica que viene a ser el rectángulo. Cuando nosotros hablamos del rectángulo, pues el rectángulo, a diferencia del cuadrado, no tiene todos sus lados iguales. El rectángulo tiene sus dos lados iguales, los opuestos, es decir, los que están frente a frente. Este lado es igual a este lado. Este lado de acá es igual a este lado de acá. Pero fíjense, no todos sus lados son iguales entre ellos. Tiene sus dos lados, los que están opuestos, los que están frente a frente, que sí son iguales entre ellos. Ese es el rectángulo. Es muy diferente al cuadrado, porque el cuadrado tiene sus 4 lados igualitos. Me piden hallar el área del rectángulo. ¿Cómo es que voy a hallar el área del rectángulo? Pues para nosotros poder hallar el área del rectángulo, lo primero que tenemos que conocer es la medida de la base, o en algunos casos lo llaman largo, el largo. Largo por ancho, dicen en algunos, o en algunos casos lo llaman base por altura. Es la base, y esto es la altura. ¿Cierto? O también lo llaman largo por ancho. Largo por ancho, que es lo mismo. Imagínense si nosotros tendríamos un rectángulo. Ahora mi terreno es en forma rectangular. Tiene por decir 50 centímetros de largo y de ancho tiene por decir 20 centímetros. Y lo que quiero conocer es cuánto tiene de área y cuál es su área, cuánto mide lo que está dentro. Entonces decimos que el área del rectángulo, esto es igual, base por altura o largo por ancho, centímetros por 20 centímetros. Y esto es igual, 5 por 2 me da 10, le agrego un 0, centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Sería 100 centímetros cuadrados. Entonces, de esa manera es que nosotros vamos a hallar el área del rectángulo. Base por altura o largo por ancho. Vamos con la siguiente figura. Esto es un triángulo.
Sabemos que cuando nosotros hablamos del triángulo, pues el triángulo es aquella figura que tiene 3 lados, ¿cierto? Tiene 3 lados. 1, 2, 3. Puedo tener mi triángulo de esta forma. Sigue siendo triángulo. 3 lados. 1, 2, 3. ¿Cierto? O caso contrario, puedo tener mi triángulo de esta forma. Sigue siendo triángulo. 1, 2, 3. ¿Cierto? Pero ¿qué diferencia hay entre estos 3 triángulos? Que cuando nosotros trazamos una altura, fíjense, altura siempre va a partir de un vértice, de un punto, y va a llegar en forma recta. Imagínense, si ustedes quieren hallar, por decir, la altura de su pared, ¿qué es lo que hacen? Cogen una wincha, ¿cierto? Directo, recto, porque nosotros no hallamos altura en forma inclinada, diagonal, nada. Si quiero saber cuánto de altura es que tengo yo, cuánto mido, recto ahí. Lo mismo, para nosotros poder hallar altura, recto, siempre parte de un punto. Por decir, de este punto. Va a llegar en forma recta. Y siempre va a formar este angulito, que es un cuadrito que significa 90 grados. En este triángulo yo tengo mi base obviamente donde esté sentado el triángulo, donde está en soporte, base. Tengo esta H, que es altura. ¿Cierto? Tengo mi base, tengo mi altura. En el siguiente triángulo, fíjense, este lado que llega acá, aparte de ser lado del triángulo, esto llega en forma perpendicular. Aparte de ser lado, es altura de mi triángulo. Tenemos la base y tenemos la altura, H. En esta tercera figura, altura siempre tiene que llegar recto. Fíjense, si yo quiero trazar altura de acá, yo no puedo trazar así en forma inclinada, en forma diagonal. Entonces, para poder trazar altura, tengo que prolongar uno de sus lados y recién puedo trazar altura. Siempre va a llegar en forma recta. H. Tenemos la base y tenemos altura. Fíjense en las 3 figuras, en los 3 casos de triángulo. El primero es cuando la altura lo tenemos dentro. El segundo es cuando la altura coincide con uno de los lados. Y lo tercero es cuando la altura está fuera de nuestro triángulo. Pero para nosotros poder hallar el área de un triángulo, en cualquiera de los casos, la fórmula es base por altura dividido entre 2. Base por altura dividido entre 2. A veces nosotros vemos ejercicios con el caso del primer triángulo, no hay problema. En el segundo triángulo, por ahí a veces hay muchos estudiantes que piensan porque cambió la forma del triángulo, es que vaya a cambiar la fórmula. No. En el tercer caso igual. Las figuras son diferentes, la altura está en diferente lugar. Uno está dentro, uno coincide con el lado y el otro está fuera de nuestra figura. Pero eso no quiere decir que vaya a cambiar nuestra fórmula. Nuestra fórmula es base por altura dividido entre 2. Imagínense si a mí me dicen que la base, por decir, en el primer triángulo mide 8 metros. La altura, por decir, mide 3 metros. Y lo que me piden hallar es el área, lo que está dentro. Entonces, fácilmente nosotros decimos que el área de ese triángulo será igual 8 metros por 3 metros dividido entre 2. 8 por 3 es 24. 24 entre 2, eso es 12. 12 metros cuadrados. Eso es lo que tiene el área de ese triángulo con esas medidas. Entonces, cuando hallamos área, estamos hallando, estamos conociendo lo que está dentro de la figura. En el caso del triángulo, como vuelvo a repetir, hay que tener bastante presente. Puedo tener altura dentro, una altura interna. Puedo tener una altura que coincida con el lado de mi triángulo o puedo tener una altura externa. Pero para cualquiera de ellas, la fórmula es lo mismo. Base por altura dividido entre 2. Así de fácil.
Vamos con el siguiente, con la siguiente figura geométrica que viene a ser el trapecio. El trapecio es un cuadrilátero. Sí, porque tiene 4 lados. Todas las figuras que tienen 4 lados se les llama cuadriláteros. Y el trapecio es uno de ellos. Es un cuadrilátero. Es un cuadrilátero, pero que el trapecio, ¿qué diferencia tiene por decir con el cuadrado? ¿Qué diferencia tiene con el rectángulo? Que el trapecio tiene 2 lados que van en un mismo sentido. Si ustedes se dan cuenta, este lado de acá va en el mismo sentido que este lado de acá. ¿Cierto? Los dos. Y tiene otros 2 lados que no van en el mismo sentido. Esto va en un sentido diagonal de derecha a izquierda y el lado de acá viene en un sentido diagonal de izquierda a derecha. Entonces, ese es un trapecio. Cuando nosotros hablamos del trapecio, los 2 lados que van en el mismo sentido, va a haber uno de los lados va a ser más pequeño y el otro más grande. El más pequeño siempre se le denota con una B minúscula. Esto significa base menor. Base menor. Es una base, pero es la más pequeña, base menor. Y la más grande, esto se llama base mayor. Base menor y base mayor. Obviamente, toda figura que tiene un espacio, pues tiene una altura. ¿Cierto? Si nosotros queremos saber cuánto es la altura de este trapecio, pues tomamos de un punto en forma recto, porque para hallar altura, ya saben, es forma recto. Yo no puedo hallar altura en forma inclinada, no, recto. Puedo trazar obviamente que otra altura de este extremo, recto, ¿cierto? Entonces son alturas. ¿Y cómo hallo el área de ese trapecio? Fácil. Lo único que tienes que conocer es la medida de la base mayor, lo sumas por la base menor, lo divides entre 2 y lo multiplicas por altura. Entonces, tú tienes que conocer base menor, tienes que conocer base mayor y a la vez tienes que conocer cuánto es la altura. Imagínense si a mí me dicen hallar el área de este trapecio, cuya base mayor, por decir, mide 38 metros, cuya base menor, por decir, mide 14 metros, y cuya altura, por decir, mide, vamos a ponerle 4 metros. 4 metros. Entonces ya tenemos todo. El área del trapecio. El área del trapecio. Área siempre se le va a denotar solamente con la A y la figura. Área del trapecio. Si es área del triángulo, área del triángulo. Área del cuadrado, área del cuadrado. Área del rectángulo, área del rectángulo. Entonces, área del trapecio va a ser igual. Base mayor, 38 metros. Más base menor a 14 metros. Entre 2. Entre 2. Y todo esto multiplicado por la altura. La altura mide 4 metros. Entonces lo que ustedes tienen es el área del trapecio va a ser igual. 38 más 14, 8 y 4, eso es 12, va 1. 3 más 1, 4 y 1, 5, 52 metros. Entre 2 por 4. Ya está. ¿Puedo simplificar acá? Claro que sí. Mitad de 2, 1. Mitad de 52, 26. 6 más 6, 12 y ya está. Entonces decimos que el área de ese trapecio va a ser igual 26 por 4. 4 por 6 es 24, va 2. 4 por 2, 8 y 2, 10. Metros por metros, metros cuadrados. Entonces 104 metros cuadrados. Cuando nosotros trabajamos áreas, tenemos que conocer las áreas de las figuras conocidas, porque a veces en los problemas que nosotros tenemos ya nos dan la mezcla. Pero si nosotros tenemos bien en claro nuestras fórmulas de las figuras geométricas, de cómo hallamos el área, pues siempre vamos a tratar de llevar a una de estas. ¿Podemos restar? Claro que sí. ¿Podemos sumar áreas? Claro que sí. Pero todo se va a trabajar en base a las figuras conocidas. Por eso es que tenemos que saber las fórmulas de estas figuras conocidas por separado. Así aplicamos directamente.
Vamos con con la siguiente figura, que esto viene a ser el rombo. El rombo es un paralelogramo. Es como si nosotros tuviésemos un cuadrado, pero lo ponemos de una de sus esquinas, de uno de sus vértices, y eso viene a ser el rombo. El rombo también es un cuadrilátero. Tiene sus 4 lados igualitos. 4 lados iguales. Entonces, ¿cómo nosotros hallamos lo que es el área del rombo? El rombo, como tiene los lados iguales, sus ángulos iguales también de 2 en 2. ¿Qué quiere decir? Si nosotros unimos acá este vértice con este vértice, lo unimos con un segmento. Este segmento se llama diagonal. 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 Lo mismo. Unimos este vértice, este punto con este punto. Este segmento es diagonal. Es diagonal. Pero si ustedes se fijan, esta diagonal de acá es un poquito más grande, ¿cierto? Se le ve un poco más grande. Entonces se le llama diagonal mayor. Es la diagonal mayor. Y a la diagonal mayor simplemente lo vamos a denotar con una D mayúscula. Diagonal mayor. Y a este segmento, que es un poco más pequeño, esto es el diagonal también, pero es la diagonal menor. Y a la diagonal menor lo vamos a denotar con una D minúscula. Con una D minúscula. Entonces, si por ahí nosotros tenemos una figura, por decir un ejercicio, y estamos trabajando con el rombo, tenemos que saber cuánto es que miden sus diagonales. Diagonal mayor y diagonal menor. Porque una vez que nosotros conozcamos las diagonales, simplemente es la multiplicación entre ellos y lo dividimos entre 2. Diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2. Y de esa manera hallamos el área. Acá tenemos un ejemplo por decir. Me dicen hallar el área de un rombo que mide 5 centímetros de diagonal mayor y 3 centímetros de diagonal menor. Me piden hallar el área. Entonces, ¿qué hacemos? Fácil. Diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Me dice que la diagonal mayor mide 5. Diagonal menor vale 3. 5 por 3, 15. Entre 2, entonces el área de ese rombo es 7,5 centímetros cuadrados. Y así, de esa manera, conocemos el área de esa figura. Vamos con la siguiente figura, que es el área del círculo. Cuando nosotros hablamos del área del círculo, en primer lugar tenemos que distinguir que el círculo y la circunferencia son muy diferentes. El círculo es todo lo que está dentro, por eso dice el área del círculo. Porque cuando a ustedes les hablan de circunferencia, jamás de los jamases le van a decir hallar el área de la circunferencia. No. Circunferencia es solamente este contornito que nosotros vemos. Solo el contorno, eso es circunferencia. Pero círculo es lo que está dentro. ¿Sí? Lo que está dentro. Entonces, cuando nosotros tenemos y queremos hallar el área del círculo, para hallar el área del círculo, lo que tenemos que conocer es radio. ¿Y qué es radio? ¿Qué es una radio? A veces muchos de nosotros cuando hablamos de radio, pues nos confundimos con la radio donde escuchamos las músicas, ¿cierto? Pero nosotros cuando estamos trabajando en el círculo, no se refiere a esa radio. Obviamente que si nosotros tenemos un círculo, siempre vamos a tener un punto medio, ¿cierto? Porque en base a un punto medio es que se armó este círculo. Entonces, si nosotros queremos unir este centro con cualquier punto de la circunferencia, puede ser a este punto, puede ser a este punto, puede ser a este punto, a cualquier lado de la circunferencia, pero si parte del centro, estos segmentos pequeños se llaman radio. Son la radio. Entonces, para nosotros poder hallar el área de un círculo, necesitamos conocer esa distancia
del centro a cualquier punto de la circunferencia, porque esa medida va a ser igual a cualquier punto de la circunferencia. Porque cuando nosotros conocemos esa medida, para nosotros poder hallar el área, simplemente es área del círculo va a ser igual pi por radio cuadrado. Pi por radio cuadrado. Y esa es nuestra fórmula. Y algunos también se preguntan y dicen, ¿qué es pi? Cuando nosotros hablamos de pi, pi es un número matemático que se representa con este simbolito. Eso es pi, pero representa una cantidad numérica. Esto es 3,141592, etcétera, etcétera, etcétera. Su valor de pi es infinito. Es infinito, no tiene fin el pi. Pero es 3,141592 y sigue esas cantidades. Entonces, para nosotros no poder estar escribiendo todas estas cantidades, simplemente los representamos con pi. Siempre cuando nosotros hallamos el área del círculo, nuestro resultado siempre queda en función de pi, siempre. No se preocupen en multiplicar el valor de pi. Imagínense si a mí me dicen hallar el área del círculo, cuya radio mide, por decir, 6 centímetros. Entonces nosotros decimos, si mide 6 centímetros, esa área del círculo será igual pi por 6 elevado al cuadrado. ¿Y 6 al cuadrado cuánto es? 6 al cuadrado es 6 por 6, 36 pi. Me están hablando de centímetros. Siempre área tiene que estar con su unidad cuadrada. Entonces sería 36 pi centímetros cuadrados. Y eso sería respuesta. Entonces, para nosotros poder hallar el área del círculo, tenemos que conocer lo que es radio. Ahora, cuando nosotros hablamos de radio, imagínense, esto es el centro. Yo trazo, por decir, a la derecha. Esto es una radio. Pero a la vez, en el mismo sentido, trazo a la izquierda. Esto es otra radio. Pero esto en conjunto de acá a acá también tiene un nombre. Y eso es el diámetro. 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 Cuando nosotros nos hablan de diámetro, diámetro es 2 veces la radio. Imagínense si a mí me dicen, hallar el área del círculo, cuyo diámetro es, por decir, 8 metros. Me dicen que el diámetro es 8 metros, pero yo no necesito diámetro para hallar el área. Y lo que yo necesito para hallar el área es radio. Entonces, si diámetro es 8, su radio será 4, 4. Entonces, fácil. El área del círculo es igual 4 al cuadrado pi. Me están hablando de metros. 4 al cuadrado es 4 por 4, 16 pi metros cuadrados. Y eso sería la respuesta. ¿Cierto? Eso sería la respuesta. Entonces, de esa manera vamos a conocer el área del círculo. Para conocerlo, ya saben, lo único que tenemos que saber es cuánto mide la distancia del centro a cualquier punto de la circunferencia. Y eso nos lo van a dar en el problema. Nos los tienen que dar en el problema. Cuando nosotros hablamos del círculo, tenemos que saber que no solamente podemos hallar el área de todo el círculo, sino que también podemos hallar el área de un sector circular. Fíjense, sector circular. ¿Qué quiere decir sector? Una partecita, ¿cierto? Una partecita. Entonces, supongamos que yo tengo, el terreno es todo este círculo, pero a mí no me tocó todo, pues a mí me tocó este pedacito nada más. Quiero saber cuánto de área tiene ese sector circular. Entonces, es fácil de poder calcular. En ambos casos, lo primero que tenemos que ubicar es el centro de nuestro círculo. El centro, punto medio. Fíjense, tenemos una radio para acá, una radio para acá. Entre la unión de dos radios, esa abertura es lo que yo quiero hallar, el círculo. ¿Cierto? Fíjense, círculo. Tengo el punto medio.
A mí me dicen, muy bien, ustedes son 6 hermanos, tienen que dividirse en partes iguales. Un sector cada uno. Ya está. Tengo una radio y tengo una radio. Y lo que me tocó es este pedacito de acá. Pero fíjense, está formado ese pedacito en base a la unión de 2 radios. En base a 2 radios es que está formado ese pedazo. ¿Cierto? Para nosotros poder hallar el área de solamente de este pedacito, de este sector circular, prácticamente vamos a trabajar con el área del círculo, pi por radio al cuadrado, pero le vamos a agregar algo más, por alfa, por el ángulo. ¿Y qué es el ángulo? ¿Cuánto mide esta abertura? Este es el ángulo, alfa, y todo lo dividimos entre 360. Supongamos que nosotros queremos medir un área del sector circular. El terreno que me tocó, por decir, me tocó este pedazo que está de color naranja. Eso es mi espacio. Quiero saber cuánto de área es el que tiene. Ah, ya. Entonces, lo primero es que yo sé cuánto mide la distancia de acá, ¿cierto? Esto lo sé. Del punto medio del centro a cualquier punto de circunferencia, yo sé cuánto mide, porque eso lo podemos medir. Supongamos que mide 6 metros. Si esa radio mide 6 metros, esta radio mide 6 metros. Ya está. Y esta abertura, este ángulo entre ellos, supongamos que mide, por decir, 90 metros. 90 grados. Esto mide 90. Sí, mide 90. Entonces, quiero saber el área. Entonces, fácil. Yo digo pi por radio. A radio es 6 al cuadrado. Por alfa, por el ángulo. Ah, eso es 90. Entre 360. Ya está. Entonces, queremos saber el área del sector circular. Así se le pone. Ya está. Por el pi, no me preocupo porque siempre va a estar ahí. 6 al cuadrado, 6 por 6, eso es 36 pi por 90 entre 360. ¿Puedo multiplicar 36 por 90? Sí puedes multiplicar, pero tu número va a ser grande. Entonces, te recomiendo que lo simplifiques. 0 y 0 se van. Fíjense, 0 y 0 se van. ¿Qué te quedó? 36, pero tienes un 36 arriba. 36 y 36 se van. ¿Y cuánto mide entonces el área de ese sector circular? Ese área mide 9 por pi, 9 pi. Y como estás trabajando en metros cuadrados. Eso sí, tenemos que trabajar en la misma medida. Metros, centímetros, centímetros. Y si no se puede, por ahí te dan diferente medida, pues tenemos que hacer la conversión. Pero tenemos que trabajar metro, centímetro, centímetro, kilómetro, kilómetro, en una misma unidad de medida. Entonces, de esa manera, nosotros podemos conocer cuánto es que mide el área de ese sector circular, de ese pedazo de círculo. Para ello, tenemos que conocer la radio. Radio, ya saben que radio es la medida del centro a cualquier punto de circunferencia, a cualquier lado de la circunferencia. Ahora, cuando nosotros hablamos del círculo, no solamente tenemos el área del círculo completo, no solamente tenemos el área del sector circular, también tenemos lo que es el área de la corona circular. A veces hay muchos ejercicios, nosotros encontramos este tipo de figura. Fíjense ustedes, se llama corona circular porque la figura que ustedes están viendo en pantalla parece una corona, ¿cierto? Parece una corona. Pero si nosotros lo visualizamos con ojitos matemáticos, pues esta corona está formado en base a 2 círculos. Uno que es grande y el otro que es pequeño. Pero estos 2 círculos tienen algo en donde coinciden y tienen en común, y eso es el punto medio.
Ese punto medio es tanto para el círculo pequeño y también para el círculo grande. Ese es el centro. Ahora, ya sabemos que del centro, el segmento que une a la circunferencia, eso es radio. Como se trata de la R a mi círculo pequeño, eso es una R minúscula, radio menor. Y de ese punto medio al círculo grande, a la circunferencia grande, eso lo denotamos con una R mayúscula, que eso es la radio mayor. Radio menor porque es más pequeño y radio mayor pues porque es al más grande. Pero esto es la unión de dos círculos, ¿cierto? ¿Cómo nosotros encontramos, cómo nosotros hallamos el área solamente de la parte sombreada? Ojo, solamente de la corona. Por eso se dice el área de la corona circular. Solo quiero conocer lo que está acá, solo lo que está pintado. Entonces, como también se trata de círculo, como también se trata de circunferencia, tenemos que seguir hablando de lo que es pi, tenemos que seguir hablando de lo que vienen a ser radios, ¿cierto? Tenemos que seguir hablando. Entonces, para nosotros poder hallar el área de esta corona circular, simplemente se dice que el área de la corona circular es igual a pi por radio mayor al cuadrado, porque esto es la radio mayor, es la radio más grande, radio mayor, y la pequeña, pues eso es la radio menor. Radio menor. Entonces, para nosotros poder hallar el área, esto es radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado. Y todo multiplicado por el valor de pi. Como les vuelvo a repetir, el valor de pi no se preocupen en poder reemplazarlo por su valor numérico. Cuando nosotros hallamos área de lo que vienen a ser círculos, siempre los resultados quedan en función de pi. Siempre. Porque como les vuelvo a repetir, el pi tiene un valor numérico que es infinito. Entonces, siempre nuestras áreas van a quedar en función de pi. Supongamos que tenemos una corona circular que tiene de radio menor, por decir, 8 centímetros y tiene de radio mayor, por decir, 20 centímetros. Y lo que me piden es hallar el área. Entonces, fácil, el área de la corona circular, va a ser igual radio mayor al cuadrado, eso es 20 al cuadrado, 20 centímetros sería, vamos a ponerle un paréntesis pequeño, menos radio menor al cuadrado, eso es 8 centímetros elevado al cuadrado. ¿Y por qué lo pone al cuadrado? Quizás se están preguntando, para saber que ese cuadrado afecta también a mi unidad. Y eso va a ser igual, 20 al cuadrado es 20 por 20, 400 centímetros cuadrados, menos 8 al cuadrado es 8 por 8, 64 centímetros cuadrados. Entonces decimos que la radio del sector circular va a ser igual 400 menos 64. 10 menos 4 es 6. 9 menos 6 es 3. Y tenemos acá el 3. 336 centímetros cuadrados. Y eso sería el resultado. Entonces, como ustedes ven, no solamente es el área de una figura, tenemos varias figuras geométricas. Y lo importante es nosotros conocer cada una de estas áreas, porque obviamente los ejercicios que nosotros vamos a manejar más adelante no va a ser solamente que te van a poner, quizás por ahí cuando nosotros estamos empezando nos ponen de una sola figura. Lo que nosotros vamos a tener es que los problemas pues nos van a mezclar figuras. Nos van a mezclar figuras. Entonces, si me mezclan figuras,
Imaginemos, a ver, uno rapidito. Imaginemos que a mí me dicen hallar por decir el área. El área a ver, tenemos el área de... Yo voy a hacer eso. A ver, tenemos el rectángulo. Dentro del rectángulo lo que tenemos es esto. Una mitad de circunferencia, ¿sí? Como que no se ve muy bien. Y lo que me dicen a mí es hallar el área de esto. Y me dicen que esto, a ver, es un cuadrado. Vamos a ponerle para que me puedan entender mejor. No me sale bien la figura. Ya está. A ver. Es un cuadrado. Y lo que tenemos acá, vamos a ver que es mitad de circunferencia. No me ha salido muy bien, pero esto es mitad de circunferencia. Y lo que me piden hallar es el área de esta parte y de esta parte. Fíjense, ¿eh? Y lo que me dicen es que el lado del cuadrado mide 4 centímetros. ¿Cuántos centímetros? Entonces lo que nosotros tenemos ahí es, como les vuelvo a repetir, figuras, sumar, restar, ¿cierto? Fíjense acá, si yo tuviese este tipo de ejercicios por decir, sabemos que esto está chocando a mitad, ¿cierto? Tenemos acá 4, si todo es 4, esto es 2, esto es 2. Y fíjense lo que tendría, lo voy a trabajar por la resta. Tendríamos al cuadrado, lo quito mitad de circunferencia y lo que me voy a quedar es solamente con la parte sombreada, ¿cierto? Porque ahí está un cuadrado. Ustedes sáquenle toda esa mitad de circunferencia y lo único que se quedan es con este espacio que es pintado. Y eso es lo que nos piden ayer. Sabemos que el área del cuadrado es L cuadrado, lado por lado. Sabemos que el lado vale, en este caso 4, sería 16. 4 cuadrado, 16 centímetros cuadrados. Menos el área de mitad de circunferencia, es un sector de circunferencia. Sería pi por radio, su radio mide 2 al cuadrado, multiplicado por su ángulo. En este caso, su ángulo es 180 entre 360. Todo estoy aplicando las fórmulas que acabamos de ver. Entonces acá tendríamos 16 centímetros cuadrados menos, tenemos acá 2 al cuadrado, eso es 4pi. Se va un 0, 18 va 1, 18 va 2, ¿cierto? Entonces acá tendríamos entre 2. 16 centímetros cuadrados menos 4 entre 2, eso es 2. Eso es 2. Entonces, lo que nosotros tendríamos menos 2, estamos trabajando centímetros cuadrados, pi, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? No puedo restar porque esto todavía está con pi. En todo caso, puedo factorizar o si quiero restar, sí puedo reemplazar su valor numérico. Yo factorizo por decir el 2 centímetros. ¿Qué es lo que me quedaría acá? 2 por 8, 16 pi centímetros, menos acá me quedaría pi. Y esto ya sería la respuesta. Entonces, como ustedes se dan cuenta, yo puedo sumar, quizás, yo puedo restar, me pueden mezclar figuras ahí para poder hallar áreas, pero lo más importante es que nosotros tenemos que conocer las áreas por separado de cada uno, porque así trabajamos, sacamos cada figura, reemplazamos las fórmulas y rápidamente hallamos nuestro resultado. ¿Sí? Muy bien, y de esa manera pues se resuelven ejercicios con lo que son las áreas de las figuras geométricas. Muy bien, con esto estamos llegando al final. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia respecto a este tema? Los estoy escuchando. Todo claro, profesora. Excelente. Muy bien, entonces, el tema es muy bonito, el tema es muy sencillo, el tema es un tema que nosotros, como ustedes se dan cuenta,
podemos aplicarlo en nuestras vidas reales, por ahí nosotros vemos. Entonces, yo como siempre les invito pues a que investiguemos un poquito más. Y para ello tenemos un gran aliado hoy en día que viene a ser el Internet, ¿sí? Muy bien, entonces, como no hay dudas, no hay inconveniencias, pues con esto estamos llegando al final de la clase. Con esto estamos culminando este segundo bimestre. De todas maneras, recordarles, si por ahí todavía se les presentan las dudas, las inconveniencias, cuentan con nuestros números de celulares, que de esa manera también nosotros brindamos el apoyo. Yo con esto me despido deseándoles que tengan una bonita noche, que tengan una bonita semana y Dios mediante pues nos estaremos reencontrando para el tercer y último bimestre. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho, nos vemos, chao. Ya, chao, gracias, Miss. Nos vemos, nos Chao, vemos. profesora, cuídese.